Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Una vez más encontrándonos aquí a través de internet para continuar aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. Usted recuerda que estamos llevando esta serie que lleva por título principal, Elías, un desafío a escuchar el llamado de Dios. Y hemos estado viendo en estas noches cómo podemos escuchar el llamado de Dios. En las dos primeras noches vimos que para escuchar el llamado de Dios tenemos que alimentarnos de Dios. Y en la tercera noche hemos visto también que para escuchar el llamado de Dios, producto de alimentarse de Dios, pues vamos a dar alimento a los hambrientos. ¿Cuántas personas hay que en este preciso instante tiene hambre de paz? Y nosotros disfrutamos de esa paz que ya tenemos en Cristo Jesús. Pero hay muchas gentes, cientos de personas, miles de personas, millones de personas que carecen de paz. Pero también, siguiendo la secuencia de la vida de Elías, ¿cómo podemos escuchar el llamado de Dios? Pues dando vida a los muertos. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Entonces, usted puede ver que a diario mueren en el mundo 155,000 personas. Ese es un cálculo que se hacía antes que ocurriera este problema del coronavirus. Había un cálculo que a diario morían en el mundo 155,000 personas, lo cual nos permite calcular que al mes mueren 4,665,000 personas y al año mueren 55,987,200 personas. Realmente la cifra es alarmante y nos impacta de tal manera el corazón, ¿no? Que cuántas personas mueren y probablemente la mayoría sin Cristo. Algunos han escrito, después de un análisis, las causas de muerte. Y las más frecuentes en el mundo son la cardiopatía isquémica, que mata a 15,2 millones de personas al año. Otra es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que mata a 3 millones de personas al año. El cáncer de pulmón, que mata a 1,700,000 personas al año. La diabetes, que mata a 1,600,000 personas también al año. Las enfermedades diarreicas, que matan la misma cantidad de personas, 1,600,000 personas. La tuberculosis mata a 1,300,000 personas. El VIH mata a 1,100,000 personas al año. ¿Por qué no también considerar los accidentes de tránsito, que al año en todo el mundo mueren 1,400,000 personas? El terrorismo, se ha hecho un cálculo que pues 75 personas mueren a diario por atentados, lo cual hace un cálculo al mes que mueren 2,250 personas y al año mueren 27,000 personas por causa de atentados terroristas. Y eso que sin contar la delincuencia, en el mundo mueren 250,000 personas al año por causa de la delincuencia. Algo que está aumentando cada vez más fuerte en todo el mundo es la violencia familiar. Y cada año mueren 1,600,000 personas por causa de la violencia familiar. Y el 14% son causadas por el lado masculino y el 7% por el lado femenino. Bueno, miren, son todos los cálculos y la lista es más larga todavía de millones de personas que mueren o miles de personas que mueren al año por diferentes causas. Ahora, para reflexionar y tocando el tema del suicidio, porque en toda la lista no hemos tocado el tema del suicidio, la lista que acabamos de ver, pero en el mundo una persona se suicida cada 40 segundos. O sea, si usted cuenta en ese momento 40, se mata una persona. Cuenta otra vez hasta 40, se mata otra persona. O sea, se calcula que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. En el mundo, cada hora mueren 35 personas por un conflicto armado. Pero hay una muerte de la cual ningún ser humano se libra. Es la muerte espiritual. Le repito,
pero hay una muerte de la cual ningún ser humano se libre en todo este planeta. ¿Cuál muerte es? La muerte espiritual. Y a través de Elías hemos aprendido a alimentarnos de Dios, hemos aprendido a alimentar a los hambrientos. Ahora Dios nos llama a dar vida a los muertos. Después que Dios lo ha preparado a este siervo, a Elías, espiritualmente, le ordena que se dirija a la casa de una viuda gentil, por allá en Sarepta de Sidón, donde Dios muestra su poder sustentando la viuda, sustentando a su hijo y a Elías por varios días. Ahora Dios nos hablará y nos hará ver la necesidad de dar vida a los muertos. Hemos visto la cantidad de personas que mueren al año en todo nuestro planeta y la cifra es alarmante y nos debe llevar a la reflexión, nos debe llevar a la meditación y nos debe llevar, si es posible, a reconocer que probablemente hemos dejado de ganar almas. Y lo más triste, estimado hermano en Cristo, probablemente millones de almas al año se van al infierno. Entonces, las causas de muerte son diversas, pero la muerte más terrible que debe enfrentar el ser humano y de la cual ya es víctima es la muerte espiritual. A través de esta sección, Dios le va a mostrar a usted cómo está la gente muerta espiritualmente y luego le mostrará cómo usted puede darle vida. Entonces, a la luz de esta sección que nos enseña Dios en esta noche, todos nosotros, hermano, hermana, somos llamados en primer lugar a dar vida a la gente que está putrefacta de alma. Escriba ahí, alma. Y el versículo 17 del capítulo 17 de Primera de Reyes dice lo siguiente: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Este muchacho enfermó. Su enfermedad, nos dice la palabra de Dios, y nos lleva a entender que era grave y dañó todo su cuerpo. Usted recuerde que había hambre. Usted recuerde que tanto esta mujer como el niño no se estaban alimentando adecuadamente. Entonces, y valgan verdades, ¿no? Estaba meses atrás conversando con una persona de otra nacionalidad y ¿por qué no decirlo? Una hermana venezolana. Y todos los días, con lo que podía juntar de dinero, todos los días comía su arepa, todos los días arepa, desayuno arepa, almuerzo arepa, cena arepa. Y a la larga eso le trajo consecuencias a su salud. Entonces, si todos los días uno va a comer lo mismo, a la larga le va a hacer daño. La alimentación tiene que ser variada, saludable, ¿verdad? Balanceada. Pero ¿qué puede ser una persona que tiene escasez? ¿Qué puede ser una persona que no tiene los recursos para darse, por decirlo así, el lujo de poder variar su alimentación? Porque tiene que ser balanceado. Sin embargo, vemos que la Biblia nos presenta el mismo caso. Una mujer viuda en un contexto de escasez, en un contexto de hambre, que todos los días comía lo mismo y a la larga estaba causándole efectos a la salud o al cuerpo o al organismo de su hijo. Entonces este muchacho cayó grave, su enfermedad era grave y dañó todo su cuerpo, aparte de la debilidad y el cuerpo no tenía la fortaleza para enfrentar cierto tipo de enfermedad que tenía pues este muchacho. Pues así es el pecado también. El pecado va avanzando hasta que nos destruye eternamente. Toda persona que no conoce a Jesús, el pecado lo va destruyendo como el cáncer. El pecado lo va debilitando aún más y más y más hasta que logra su objetivo. Y el objetivo es que muera esta persona sin Cristo, que muera con un corazón endurecido, que muera con un corazón reacio a escuchar la palabra de Dios, cerrándole el corazón al mensaje de Dios. Y el destino de esa persona que muere sin Cristo es el infierno. En la Biblia encontramos una enfermedad terrible como lo es la lepra. La lepra es un tipo o símbolo del pecado. Las personas estaban vivas, pero así vivas se iban pudriendo poco a poco
hasta morir por causa del pecado, o en este caso, la lepra. Las personas que tenían lepra iban siendo carcomidas, comidas, devoradas por la lepra, estando vivas. Entonces, estaban condenadas a morir por causa de la lepra, y así es el pecado. Por algo Dios, en Isaías capítulo 1, versículo 6, describe la condición espiritual del ser humano. Dios dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y aquí se describe a alguien que ha sido pues azotado, alguien que ha sido flagelado. Pero lo mismo hace la lepra, lo mismo hace el pecado en la vida del ser humano. ¿Y cuántas personas viven azotadas cada día por el pecado? Andan heridos, no hay en ellos un corazón, no hay en ellos un alma sana. Su pecado ha provocado una inflamación espiritual mortal que los tiene podridos ante los ojos de Dios. En Hechos capítulo 12, versículo 23, la palabra de Dios nos dice: al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró y comido de gusanos. Nos habla acá de una persona, de una autoridad, ¿verdad?, que prefirió ser alabado por la gente, por el público en ese momento, y no le dio la gloria a Dios. Y entonces Dios envió un ángel que lo hirió. ¿Y por qué? Porque este hombre no dio gloria a Dios. Pero lo interesante es que expiró, comido por gusanos, lo cual eso nos hace ver lo que realmente hay en el alma de las personas. La persona está podrida, ¿no? Está putrefacta su alma, ¿no? Y al salir gusanos del cuerpo de este hombre, es lo mismo que la misma situación que tiene todo ser humano en su alma ante Dios. Está podrido espiritualmente. En Jueces capítulo 3, versículo 22, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Realmente el ser humano que no tiene a Cristo espiritualmente está podrido espiritualmente ante los ojos de Dios. Usted que por primera vez está escuchando el Evangelio junto de repente a este grupo de personas que son hermanos en Cristo, usted espiritualmente ante los ojos de Dios está podrido. Suena duro, ¿verdad? Pero es lo que nos enseña la Escritura. Si usted no ha aceptado a Cristo en su vida, ante los ojos de Dios usted está muerto espiritualmente. Usted ante los ojos de Dios está podrido espiritualmente. Usted ante los ojos de Dios, su alma está llena de estiércol, está empapada de gusanos. Pero el único que puede limpiar su alma, el único que lo puede volver a la vida, el único que puede desaparecer esos gusanos espirituales, ese estiércol espiritual de su alma, es el Señor Jesucristo. Y usted tiene que confiar en Jesús, entregarle su vida a Jesús para que tenga perdón de pecados y vida eterna. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13, dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo interesante es que la espada es un tipo de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios como espada penetra el alma. Y si usted cree en la palabra de Dios, esta palabra que le habla de Cristo, esta palabra que le guía a usted cómo creer en Jesús, esta palabra que lo guía a usted a tener un encuentro personal con Dios a través de Cristo, esta bendita palabra que lo va a guiar a usted a arrepentirse, a autoexaminarse y decir: sí, Señor, tienes razón, estoy en pecado, estoy podrido espiritualmente, necesito a Jesús, que el Señor venga a mi vida, que sea mi Señor, mi amo, mi Rey, mi Salvador. ¿Por qué no pedirle eso a Dios? Y invitar a Cristo para que venga y lo salve de la condenación eterna, para que venga y limpie su alma, para que usted pase de muerte a vida. ¿Cuánta gente está enferma en su alma?
por causa del pecado. Hay chismosos, hay murmuradores, hay resentidos, hay gente con heridas abiertas o con heridas abiertas por años. Hay personas que no perdonan y viven con una raíz de amargura 10, 20, 40, 50 años y siguen amargados en su alma porque no quieren perdonar. ¿Y saben por qué no pueden perdonar? Porque no tienen a Jesús reinando en su vida. ¿Por qué no viene a Cristo? Usted, que está formando parte de este grupo y que por primera vez está escuchando el Evangelio, ¿por qué no viene a Cristo? ¿Por qué no viene a Cristo y le dice como ese hombre, Señor, si quieres, sáname? Y Jesús le respondió, quiero. Y Jesús lo sanó. También en segundo lugar, ¿cómo dar vida a los muertos? Bueno, dar vida a los que culpan a Dios de su desgracia. Ahí escriba letra B, dar vida a los que culpan a Dios de su desgracia. Así como hay gente que está putrefacta del alma, así también hay gente que culpan a Dios de su desgracia. Por eso que somos llamados a dar vida a los muertos, porque la gente que está muerta está putrefacta de alma y la gente que está muerta espiritualmente culpa a Dios de todas sus desgracias. Y es por eso que en el versículo 18, esta mujer que espiritualmente estaba muerta, le dijo a Elías, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Qué interesante, porque la Biblia nos enseña de algunas personas que culparon a Dios. Por ejemplo, tenemos a Adán. Adán culpó a Dios después que decidió pecar, escriba ahí, pecar contra Dios. Porque Adán le dijo a Dios, la mujer que me diste, le dijo Adán a Dios. También otra persona que reclamó a Dios fue Job. Letra B, Job reclamó, escriba ahí, reclamó a Dios y luego se arrepintió. Entonces, Job le dijo al Señor, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pero también vemos que, letra C, la gente culpa a Dios por el hambre en el mundo. Claro, seguramente usted habrá escuchado, ¿no?, a tanta gente que dice, si Dios es amor, ¿por qué hay hambre en el mundo, verdad? Y la gente culpa a Dios por el hambre en el mundo. El problema no es Dios. El problema es el corazón endurecido del hombre. Porque Jesús, nos dice la Biblia, alimentó a 5,000. Para Dios no hay problema alimentar a las personas. El problema es el hombre, su iniquidad, su pecado. Por ejemplo, una de las causas del hambre en el mundo es la corrupción. Y lamentablemente estos días salió a la luz, ¿no? Y porque el presidente de la República había ordenado que se iba a dar una cantidad de dinero a las municipalidades en todo el país para que repartan víveres a los más necesitados. Sin embargo, en cierta parte de nuestro país, un grupo de regidores habían comenzado a tachar nombres de personas que realmente estaban necesitadas, que realmente estaban en pobreza extrema. Y colocaron a sus esposas, a sus familiares, ¿no? Y bueno, gracias a Dios que le cayó la fiscalía, gracias a Dios que llegó a tiempo, ¿no?, las autoridades y descubrieron, ¿no?, estos actos de corrupción. Y qué pena porque son autoridades y sin embargo su pecado les lleva a atentar contra su prójimo que está en pobreza extrema. Y bueno, y esa es una de las causales del hambre en el mundo. El pecado, la iniquidad. Entonces, y eso le lleva a estas personas, autoridades, a ser egoístas y no ser sensibles a la necesidad de su prójimo. También la letra D, la gente culpa a Dios porque existe la muerte. Existe la muerte. Entonces, humanamente nos afecta cuando hay muerte, ¿verdad? Cuando perdemos un ser querido.
Y muchas veces culpamos a Dios. ¿Por qué te la llevaste? Y hay mucha gente que se resiente con Dios porque un ser querido falleció y se resienten con Dios. Y sin embargo, el problema no es Dios, porque acá Cristo murió para que puedas tener la oportunidad de tener vida eterna. Y en la Biblia Cristo resucitó a Lázaro. Y vemos que el problema no es Dios, el problema es la dureza del corazón del ser humano. Por ahí en una oportunidad alguien escribió, y ahí está en su material, dice lo siguiente: no culpes a Dios por tus errores y tus desgracias. Dios nos dio la capacidad para resolver y la fuerza para reponernos ante cualquier adversidad. ¿Dónde está su consejo de Dios para poder resolver y tener la fuerza para reponernos ante cualquier adversidad? Tenemos acá la Biblia, el consejo de Dios. Letra E, también el ser humano tiende a culpar a otros y no reconocer sus propios errores. Entonces, es algo, ¿verdad?, que es palpable en el trabajo, en la universidad, en la casa misma, ¿no? A veces alguien en la casa comete un error y culpa a otro y no reconoce su propio error. Y hay mucha gente que igual culpa a Dios. ¿Cómo usted puede dar vida? Primero entienda algo. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Te das cuenta? Que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Entonces la primera cosa que tú debes entender es ser consciente que el ser humano, tú hermano ya no, pero tu prójimo que no tiene a Cristo sí, tu prójimo está muerto en sus delitos y pecados. ¿Lo entiendes? ¿Lo comprendes? ¿Sintonizas con el corazón de Dios? Porque si tú estás escuchando el llamado de Dios, quiere decir que tú eres sensible a ese llamado de ir y dar vida a los muertos. Y la mejor manera de entender cómo puedes dar vida es que seas consciente de que hay cientos, miles, millones de personas en este mundo que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Eres consciente de eso? Y la segunda cosa es, que nos dice Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Además Jesús dijo, ¿no? Dejen que los muertos entierren a sus muertos, en Mateo capítulo 8, versículo 22. Y en Lucas 20, 38, interesante, porque el Señor dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. La segunda cosa que tú tienes que entender y concientizarte, hermano en Cristo, es que tú debes acordarte en todo momento que para Dios la persona que no tiene a Cristo está muerta espiritualmente, está muerta. Tu amigo que no tiene a Cristo está muerto ante los ojos de Dios espiritualmente. O si usted está escuchando como invitado, le digo, usted ante los ojos de Dios espiritualmente está muerto. Entonces, recordando que cómo tú puedes dar vida a una persona que está espiritualmente muerta, pues siendo consciente de que está muerto en sus delitos y pecados, y en segundo lugar, recordar todos los días que ante los ojos de Dios, esa persona, que puede ser tu amigo, tu familiar, una persona que tú amas tanto, no tiene a Cristo en su vida, por lo tanto, está muerto ante los ojos de Dios. Yo te pregunto, ¿desearías que esa persona termine en el infierno? Yo te animo para que comiences a orar, doblar rodillas por el alma de esta persona, para que tenga un encuentro personal con Jesús. También somos llamados a dar vida a los muertos a través del Evangelio. Letra C, a través del Evangelio. Y en el capítulo 17, versículo 19 al 22, dice lo siguiente: Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo.
y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Entonces, en primer lugar, letra A, ¿qué hizo Elías? Lo tomó, escribe ahí, lo tomó, lo llevó y lo puso. Repito, lo tomó, lo llevó y lo puso. Ahora, esto está totalmente claro. ¿Cómo podemos dar vida a los muertos? Dando vida a través del Evangelio. La orden es: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Jesús mismo dijo: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y lo que desea el Señor es que estas personas conozcan su palabra, para que crean en Él y tengan vida eterna, hermano, hermana, en Cristo. Y es lo que está diciéndonos el Señor. Ahora más que nunca, en este tiempo de dolor, ahora más que nunca en este tiempo de tristeza. Oh, hermano, hermana, me imagino que usted llorará. Como en Ecuador los muertos están en las calles. Las familias lloran a sus seres queridos. Y el Estado allá, el gobierno allá, no le interesa. No les plantean soluciones. Nosotros tenemos que ser muy agradecidos a Dios porque nuestras autoridades reaccionaron a tiempo. Si no, acá en Lima, donde hay más contagiados, estarían los muertos tirados en las calles. Tenemos que agradecer mucho a Dios. Mucho tenemos que agradecer a Dios. Pero allí en Ecuador, o en Italia, los muertos estaban en las avenidas, en las calles, en los jirones, así, en filas, los muertos, por cientos. Y es lamentable. Y el Señor nos dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura, para que el que guarde su palabra nunca verá esa muerte espiritual. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es la muerte, pero así como Dios nos presenta la enfermedad, nos presenta la solución, porque dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Romanos 8, 37 al 39 dice el Señor: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el deseo de Dios que este versículo sea repetido y que sea motivo de gozo para cientos, miles de personas que hayan tenido un encuentro personal con Jesús. Usted que disfruta de la paz de Dios, usted que ahora disfruta de la vida eterna, usted también es llamado para dar vida a los muertos. Hay personas que ahorita están clamando, hay personas que ahorita están llorando a sus seres que han perdido. Esta familia que perdió un soldado, esta familia que ha perdido un policía hace poco, esta familia que ha perdido a este joven de 26 años, esta familia que ha perdido a su padre de 66 años, la otra señora de 60 años, el abuelito de más edad. Hay tristeza, hay dolor, no solamente en Lima y en provincia, hay tristeza y dolor en todo el planeta, porque son miles y miles de personas que han fallecido y probablemente la mayoría sin Cristo. En Romanos capítulo 15, versículo 21, dice: sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Tú no te preocupes. Hay hermanos que se excusan diciendo: ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Yo nunca he predicado, yo nunca he evangelizado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Deja que Dios obre a través de ti. Confía en Dios, cree en Dios y deja que Él haga su obra en ti para que tú prediques el Evangelio, para que tú
compartas tu fe. Ahorita que estamos aislados, tú puedes hacerlo a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través del Messenger. No hay excusa para dejar de predicar el Evangelio. No hay excusa para dejar de dar vida a los muertos. Pero también, en segundo lugar, clamó a Dios. Escriba ahí, clamó a Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48, dice lo siguiente. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Elías clamó. Y yo le pregunto a usted, ¿está orando por la salvación de aquellos que hacen daño? ¿Está orando por la salvación de aquellos que no conocen a Cristo? ¿Estás orando? Porque esto es parte de la ley del amor. Si tú amas a tu prójimo como Jesús, ama entonces a tu prójimo. Ámalo, porque es la ley del amor. Y si tú amas como Jesús ama, entonces tu amor es perfecto. Entonces clamarás hasta las lágrimas por los perdidos, como Jesús. Jesús clamó por su pueblo, y Jesús llorando dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Luego el Señor nos enseña en Lucas capítulo 6, versículo 28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y luego Pablo a los de Tesalónica, a los creyentes en ese lugar les dice, orad sin cesar. ¿Usted está clamando por los que no conocen a Jesús? ¿Está orando fervientemente? Pero también se da vida a los muertos a través del testimonio. Letra D, dar vida a través del testimonio. Versículos 23 y 24 del capítulo 17 de Primera de Reyes, dice lo siguiente. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Sabe cómo se llama eso? Conversión. Conversión. ¿Sabe cómo se llama eso? Arrepentimiento, cambio de actitud para con Dios. Esta mujer ahora cree en Dios por el testimonio de Elías. Entonces, básicamente la viuda dijo dos cosas importantes. Ahora conozco, escriba ahí, que eres varón de Dios. ¿Qué tal usted, hermano, hermana? ¿Qué dice la gente de usted? ¿Cómo se expresa la gente de usted en base a su testimonio? Y la segunda cosa que dijo la mujer, por causa del testimonio de Elías, letra B, la palabra de Jehová, escriba ahí, es verdad en tu boca. Lamentablemente hay ocasiones donde creyentes no dan buen testimonio y endurecen más el corazón de las personas, llevándolos al infierno. Hoy más que nunca necesitamos varones de Dios, mujeres de Dios, que den testimonio. Jesús dijo, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Ocurre eso en su vida, hermano, hermana? Que hágalo realidad, hágalo realidad. En 2 Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, lo que dice Pablo en 2 Timoteo 1:8. Pero también Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8 al 10, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa,
Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2, dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pues sí, somos llamados a dar vida a los muertos. ¿Qué hay de usted? ¿Cómo está usted en su relación con Dios? Usted tiene alrededor muchas personas que no conocen a Jesús, hasta familiares que no conocen a Jesús. Pues si usted está escuchando el llamado de Dios, hermano, hermana, usted tiene que alimentarse de Dios. Usted es llamado a dar alimento a los hambrientos, pero también usted es llamado a dar vida a los muertos. ¿Qué le parece si oramos? Padre Santo, gracias te damos por tu enseñanza en esta noche. Señor, son miles y miles de personas que están sin Cristo, miles y miles de personas que espiritualmente están muertas. Te rogamos para que todos nosotros tomemos conciencia de que estamos disfrutando de esta vida eterna, pero que también, Señor, no seamos insensibles de que hay miles de vidas que no conocen a Jesús. Rogamos que en este tiempo de incertidumbre, de dolor, de tristeza, podamos llevar el Evangelio a las personas que no conocen a Jesús. Te pedimos perdón por haber dejado de predicar tu palabra a los que no te conocen. Te pedimos perdón si nuestro corazón se ha endurecido contra los inconversos. Te pedimos perdón por haber dejado de obedecer el llamado supremo, la gran comisión de ir a predicar. Perdónanos, Señor, y que comencemos a orar por los inconversos, que comencemos a orar por los millones y millones de personas que no te conocen. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén, amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos.